En esta ocasión vamos a hablar sobre el impacto entre sólidos. El impacto se estudia con el principio de impulso lineal, también conocido como principio de la cantidad de movimiento lineal. Las cosas se entienden mejor con un ejemplo, por lo que vamos a resolver el problema 2.4.10 del libro Problemas de Física, que está dirigido por Olya Savchenko y editado por la editorial Mir de Moscú. El enunciado del problema es el siguiente. Por la superficie lisa de una mesa pueden moverse un anillo de radio R y una bola que se encuentra dentro del anillo. En el instante inicial, la bola choca elásticamente contra el anillo. Antes del choque, el anillo estaba inmóvil, mientras que la bola poseía la velocidad v dirigida bajo el ángulo alfa al radio trazado al punto de la colisión. Hállese el tiempo hasta la siguiente colisión. Bueno, la respuesta que he copiado aquí a continuación del enunciado procede directamente del libro. Los autores siempre proporcionan la respuesta final a los problemas, pero nunca su resolución, por lo que nosotros vamos a llegar a esta respuesta resolviendo en detalle el problema. En primer lugar, consideraremos que la bola es una masa puntual. Vamos a asignar valores a las masas de la bola y del anillo porque no nos los han dado en el enunciado. Por lo tanto, decidimos que m minúscula es la masa de la bola y m mayúscula es la masa del anillo. Estas dos masas son constantes y además son imprescindibles para plantear las ecuaciones que permiten resolver el problema. Supondremos además que el anillo es homogéneo, por lo que su centro de masas está situado en su centro geométrico. El movimiento transcurre en el plano de la mesa que nosotros hacemos coincidir con el plano XY. Nos dicen en el enunciado que la superficie de la mesa es lisa, lo que significa que no hay fuerza de rozamiento. Situemos el origen de coordenadas en la posición que ocupa el centro del anillo en el instante inicial. Esta figura muestra en su parte de la izquierda la situación que corresponde a un instante justo antes del choque entre bola y anillo, y en la parte de la derecha muestra la situación que corresponde a un instante justo después del choque entre bola y anillo. En ambas figuras observamos que hay una circunferencia de radio R centrada en el origen de coordenadas, que es el anillo, y hay una circunferencia pequeñita situada en el eje X, concretamente en el punto de coordenadas R0, que es la bola. Aquí a la parte de la izquierda también vemos la velocidad inicial de la bola, que es un dato que nos proporcionan en el problema, y este ángulo alfa es el ángulo entre la velocidad de la bola y el radio trazado al punto de colisión. Como hemos situado nosotros el eje X de forma que pase por el punto de colisión, directamente este ángulo alfa es el ángulo que forma la velocidad de la bola con el eje X. En la figura de la derecha, la velocidad v1a es la velocidad del centro de masas del anillo justo después del impacto, y la velocidad v1b es la velocidad de la bola justo después del impacto. En realidad, la velocidad v1a también es la velocidad de todos los puntos del anillo, no solo de su centro de masa. Esto es así porque el anillo se mueve en traslación pura después del impacto, es decir, que no gira. Esto lo vamos a demostrar más adelante. Bueno, pues fijémonos además que yo siempre escribo las magnitudes vectoriales en negrita, por tanto, esto que es una magnitud vectorial está en negrita y esto que es una magnitud escalar no está en negrita. Pasemos ahora a escribir las expresiones analíticas de estas tres velocidades.
empecemos por la velocidad inicial de la bola, que es la velocidad de la bola justo antes del impacto. Esto es un dato que nos proporcionan en el enunciado, nos dicen que su módulo es v, y del dibujo vemos directamente que su vector unitario es coseno de alfa por i más seno de alfa por j. Aquí lo tenemos. Respecto a la velocidad del centro de masas del anillo después del impacto, su módulo es su v1a y su vector unitario es directamente pues coseno de phi por i más seno de phi por j. Y ya por último, la velocidad de la bola después del impacto tiene por módulo v1b y por vector unitario coseno de beta por menos i más seno de beta por j. Aquí tenemos las tres velocidades, una y las otras dos. Bueno, durante el instante de tiempo que dura el impacto, que es realmente breve, aparecen fuerzas impulsivas que son perpendiculares a la tangente al anillo en el punto de colisión. Vamos a ver esto con más detalle dibujando los diagramas de cuerpo libre de bola y anillo durante el impacto. Concretamente, este es el DCL de la bola durante el impacto. Esto es un segmento de la recta tangente al anillo en el punto de colisión, que es una recta vertical, y como esto es el DCL de la bola, conservamos la bola en el dibujo y eliminamos el anillo. Sustituimos el anillo por la fuerza que el anillo ejerce sobre la bola durante el impacto, que es esta de aquí y que hemos llamado N1. Esta es su expresión analítica, menos N1 por I. Pues ahora, teniendo en cuenta que el impacto sucede entre el instante t igual a 0 y el instante t igual a t sub 1, podemos plantear directamente ya la ecuación del principio de cantidad de movimiento lineal. Y tenemos que el impulso lineal de la fuerza N1 es igual a la cantidad de movimiento de la bola después del impacto menos la cantidad de movimiento de la bola antes del impacto. Sabemos las expresiones analíticas de estas dos velocidades, las sustituimos, hacemos las operaciones correspondientes y luego, identificando coeficientes en ambos miembros de la igualdad, obtenemos dos ecuaciones escalares, que son estas dos de aquí, esta y esta. Pasamos al DCL del anillo durante el impacto. Dado que este es el DCL del anillo, conservamos el anillo en el dibujo, eliminamos la bola del dibujo y sustituimos la bola por la fuerza que la bola ejerce sobre el anillo durante el impacto, que es esta fuerza de aquí que hemos llamado N2. Esta es su expresión analítica, N2 por I, pero ahora tenemos que tener en cuenta que por la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, resulta que N2 es igual a menos N1, siendo N1 la fuerza que nos aparecía en el DCL de la bola, esta que tenemos aquí. Por lo tanto, como N1 es menos N1 por I, menos N1 es N1 por I, que es lo que tenemos aquí. Y ahora hemos de observar lo siguiente. El centro de masas del anillo está situado en el origen de coordenadas durante todo el tiempo que dura el impacto entre bola y anillo. Si ahora dibujamos el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza N2, que es este vector de aquí, vemos que dicho vector de posición es paralelo a la propia fuerza N2. De hecho, están situados en la misma línea. Por lo tanto,
el momento de la fuerza N2 respecto al centro de masas del anillo es nulo, debido a que este momento es el producto vectorial de estos dos vectores de aquí, este y este, que son paralelos, ¿eh? Esto se muestra a continuación. Este es el momento de la fuerza N2 respecto al centro de masas del anillo, ¿eh? Estos son dos vectores paralelos, por lo tanto, su momento, el momento de la fuerza N2 respecto al centro de masas del anillo es nulo. Por consiguiente, no hay ninguna fuerza que provoque rotación respecto al centro de masas o del anillo. Es decir, el anillo no gira después del impacto. Bueno, conocida ya la expresión analítica de N2, que es N1 por I, vamos a plantear el principio de la cantidad de movimiento lineal. La ecuación es la siguiente. El impulso lineal de la fuerza N2 es igual a la cantidad de movimiento del anillo justo después del impacto menos la cantidad de movimiento del anillo justo antes del impacto. Pero esta última es nula, porque nos dicen que el anillo está en reposo antes del impacto. Por lo tanto, sustituyendo el valor de V1A, identificamos coeficientes y volvemos a obtener dos ecuaciones escalares. Esta según el eje X y esta según el eje Y. En la ecuación según el eje Y obtenemos que seno de phi es igual a 0, porque estos dos valores no son nulos en principio. Con lo cual, phi es igual a 0 y esto supone que en realidad la velocidad del anillo, del centro de masas del anillo y del anillo en sí, después del impacto, va dirigida según el sentido positivo del eje X y además está superpuesta con el eje X. Concretamente, la velocidad que está superpuesta con el eje X es la velocidad del centro de masa del anillo. La velocidad de cualquier punto del anillo sería paralela a la velocidad del centro de masas del anillo. Bueno, pues vamos a recopilar las ecuaciones obtenidas hasta ahora. Estas dos corresponden a la bola y esta corresponde al anillo. Igualamos los segundos miembros de 1 y 3 porque los primeros son iguales y obtenemos una nueva ecuación. Ahora hay que hacer uso del hecho de que el choque es elástico para obtener una ecuación adicional. Cuando el choque es elástico se conserva la energía cinética, por lo que la energía cinética que había justo antes del choque, que es esta, porque justo antes del choque solamente se movía la bola, es la misma que la que hay justo después del choque, que corresponde tanto a la energía de la bola después del choque, energía cinética, como a la energía cinética del anillo después del choque. Bueno, pues agrupando las ecuaciones 2, 4 y la 5 multiplicada por 2 para quitarnos de en medio los denominadores, tenemos un sistema de tres ecuaciones, que además tiene tres incógnitas que son V1A, V1B y beta. Estamos considerando que las masas de la bola y del anillo son datos, Por eso estamos diciendo que tenemos tres incógnitas, que son estas tres de aquí. Ahora pues nos queda resolver este sistema de ecuaciones para obtener los valores de estas tres incógnitas. Bueno, pues despejamos seno de beta en 2, despejamos coseno de beta en 4 y lo que hacemos es elevar al cuadrado
y sumar, porque sabemos que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a la unidad. Hacemos todas las operaciones pertinentes y llegamos a esta ecuación de aquí, que nos depende de dos variables, v1a y v1b. Bueno, pues esta ecuación junto con la 6 ya nos forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a trabajar con él. Multiplicamos 6 por m minúscula, aquí está, sustituimos esto aquí, este valor lo ponemos aquí, con lo cual nos va a desaparecer la variable v1b. Haciendo unas cuantas operaciones llegamos a esta ecuación que tiene dos soluciones. v1a igual a 0, que no tiene sentido físico en este problema concreto, y este factor igual a 0. Esto nos da un valor de v1a, que es este de aquí, que es el único que podemos aceptar en este caso concreto. En otros casos sí que puede valer el valor v1a igual a 0, en este caso no tiene sentido físico. Por lo tanto, este es el único valor válido para v1a. Notemos que es constante y nos depende de los dos datos, de dos de los datos dados en el enunciado y de las masas, que también son constantes. Bueno, pues de las ecuaciones en las que estaba el seno de beta y el coseno de beta, las dividimos entre sí para obtener tangente de beta, hacemos todas las operaciones necesarias y obtenemos tangente de beta también en función de alfa y las masas. Evidentemente es constante también. Ya sabemos dos de las tres incógnitas, nos queda por conocer v1b, pero en realidad es mucho más útil conocer las componentes en el eje X y en el eje Y de v1b, que serían v1bx y v1bi, que aquí las tenemos. De hecho, v1bi ya la conocemos desde el principio prácticamente, es esta de aquí, que además es esto de aquí, con lo cual v1bi es directamente v seno de alfa. Y bueno, pues haciendo unas operaciones bastante sencillas, podemos llegar a obtener v1bx. Aquí tenemos detalladas las operaciones y finalmente llegamos a la expresión de v1bx. Recopilemos la información relativa a las velocidades. Esta es la componente en x de la velocidad de la bola después del impacto. Esta es la componente en y de la velocidad de la bola después del impacto. Y esta es la velocidad del anillo después del impacto. Solamente tiene componente en x. Observemos que estas tres velocidades son constantes, porque todos los factores que aparecen en ellas son constantes. Bueno, pues conocidas ya las velocidades correspondientes, tenemos un problema simple de cinemática. Basta integrarlas para obtener las posiciones de bola y anillo en función del tiempo. Empezamos con v1bx, que es diferencial de x sub 1 respecto de t, realizamos la integración, averiguamos el valor de la constante de integración a través de las condiciones iniciales, y este es el valor de la coordenada x de la bola después del impacto. Hacemos lo mismo para v1bi, lo que nos da la coordenada de la bola después del impacto, la coordenada y, perdón, de la bola después del impacto, y integramos v1a para obtener la coordenada x del centro de masas del anillo después del impacto. Vamos a recopilar la información relativa a las posiciones. Aquí tenemos las tres posiciones que hemos hallado y observamos que todas nos dependen linealmente del tiempo.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que tanto la bola como el centro de masas del anillo se van a mover con movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno, en esta figura tenemos en la parte de la izquierda la situación que corresponde al instante justo después del impacto inicial entre bola y anillo, y a la derecha una situación en un instante de tiempo posterior. En la situación de la izquierda, que es la del instante justo después del impacto entre bola y anillo, vemos que el centro del anillo aún no se ha desplazado de su posición inicial, que es el origen de coordenadas, pero ya tiene una velocidad dirigida según el sentido positivo del eje X. Aquí también vemos la velocidad de la bola justo después del anillo, y este es un trozo de la trayectoria rectilínea que va a seguir la bola. T segundos después, el centro del anillo ya se ha desplazado hacia la derecha una distancia x sub 1a, la bola ya se ha desplazado por su trayectoria esta distancia, y cuando el anillo se desplace un poco más a la derecha y la bola se desplace un poco más por su trayectoria, vemos que van a colisionar de nuevo. El instante en el que se produce este nuevo choque es el que nos están pidiendo en el enunciado. Bueno, pues para el instante genérico t, el centro del anillo está situado en el punto x1a 0. Y entonces la ecuación de una circunferencia centrada en el punto x sub 1a 0 y de radio r es esta de aquí, que conocemos de geometría elemental. Bueno, pues cuando la bola impacte de nuevo en el anillo en el instante de tiempo t igual a t sub 2, la bola estará tanto en su trayectoria rectilínea como en la circunferencia del anillo, porque estará tocándola, por lo que el punto de colisión deberá cumplir las ecuaciones paramétricas de la recta y la de la circunferencia, pues pertenece a la recta y a la circunferencia a la vez. Entonces, en estas ecuaciones de aquí, ponemos, donde pone t, ponemos t sub 2, lo tenemos aquí, y estas tres ecuaciones las metemos en la ecuación de la circunferencia, porque el punto de colisión cumple ambas ecuaciones, las de la recta por la que se desplaza la bola y la de la circunferencia. Las metemos aquí, hacemos las operaciones pertinentes y llegamos a esta ecuación de aquí. Esta ecuación tiene dos soluciones. T sub 2 igual a 0 es la que corresponde al choque entre bola y anillo en el instante inicial, que es el instante t igual a 0, y luego este factor igualado a 0, ¿vale? Haciendo las operaciones pertinentes obtenemos que t sub 2 es igual a 2r coseno de alfa y todo esto dividido entre v. Haciendo un cambio de notación de t sub 2 a t, tenemos que nuestra respuesta es t igual a 2r coseno de alfa, todo esto dividido por v segundos. Vamos a comprobar que nuestra respuesta coincide con la respuesta que habíamos copiado justo debajo del enunciado y que procedía directamente del libro. En efecto, t es igual a 2r coseno de alfa, todo esto dividido entre v. Bueno, pues ya hemos resuelto el problema. Ahora voy a presentar unos cálculos muy sencillitos que nos permiten saber la coordenada x y la coordenada y de la bola en el momento de este segundo impacto y la coordenada del centro de masas del anillo
en el momento de este segundo impacto. No hay más que en las ecuaciones de ambas de las posiciones, pues se sustituye el valor de t2 que hemos calculado anteriormente, y haciendo unos cálculos muy sencillitos, pues estos son los valores buscados. Esto es como curiosidad. Y ya para finalizar, vamos a repasar unos puntos que han sido importantes en la resolución del problema. Como no se nos han dado las masas del anillo y de la bola, en el enunciado, es necesario suponer que tienen un valor concreto. Nosotros hemos elegido que la masa del anillo tenía un valor m mayúscula y la de la bola un valor m minúscula. Pero bueno, se podían haber elegido otros valores. Evidentemente, dichas masas son constantes y además las hemos considerado como un dato en todas las ecuaciones en las que nos han aparecido. Estas masas han sido necesarias para plantear las ecuaciones que permiten resolver el problema, pero han desaparecido a lo largo de la resolución del problema y no aparecen en la respuesta final. Se ha supuesto que la bola se puede considerar una masa puntual. Esto es así porque no se nos dan las dimensiones de la bola en el enunciado. Se supone que su radio es mucho menor que el radio del anillo y también se supone que su trayectoria es mucho mayor que sus dimensiones. Hemos supuesto también que el anillo es homogéneo, es decir, de densidad constante. Por ello, su centro de masas está situado en su centro geométrico. Y ya, por último, hemos de tener en cuenta que es muy importante situar en el dibujo el origen de coordenadas en una posición que nos facilite los cálculos y también situar el punto de impacto en el eje X, porque esto nos simplifica las expresiones de las magnitudes vectoriales que hemos de considerar en la resolución del problema. Situando el origen de coordenadas en la posición que ocupa el centro del anillo en el instante inicial y el punto de impacto en la posición de coordenadas R0, hemos conseguido que las expresiones de las velocidades de la bola y el anillo antes y después del choque inicial sean sencillas, lo que nos ha facilitado los cálculos desde el primer momento. Hasta aquí llega la primera sesión dedicada al impacto. Como esta es una cuestión de mucha relevancia, vamos a dedicarle más sesiones en el futuro. Espero que os haya parecido interesante la primera sesión dedicada al impacto. Nos vemos en la siguiente sesión.